Hola, nena. Siempre quise decir esto. Y se nos vino la noche, que engendró el día. En un afán de derroche, de escasez, aún pululan los huidizos o furtivos coches de estruendoso sotoboche por las calles de esta aún inexplicable distopía. Y las crónicas urbanas, mundanas, paganas, humanas. La verdad perdida o escondida y que aún buscamos cuando el sol se ha ido hacia otras longitudes, más las virtudes surgen de entre la resaca del mal trago diurno. La verdad se trasluce en el misterio nocturno y hasta ese nuevo día se nos vino la noche. Y se nos vino la noche y se nos vino la lluvia esta noche. Y yo cuando escucho que dicen se nos vino la lluvia, pienso en una rubia. Bueno, nosotros pronunciamos rubia y adentro se pronuncia lluvia. Así que la lluvia, bienvenida a la lluvia. Ahora, la lluvia a veces me incomoda, pero generalmente como que me simpatiza. Pero hay yo le conté a usted, hay un resto de la infancia en el cual recuerdo una infancia pobre donde llovía más adentro que afuera. Entonces la lluvia me era una cosa muy incómoda. Tuve que crecer para descubrir que la lluvia es una cosa maravillosa, pero para también entender que para muchos de nuestros hermanos es un problema. Bienvenidos, si están aquí acompañándonos y se nos vino la noche. Abrió el programa mi compañero Pablo Funes con un poema. Y antes de introducirnos en el mundo de la cultura, vamos a revisar lo que ha sido la información. En realidad te tenemos prometido el diario de mañana y es probable que esto ocurra. Pero resulta que el presidente ha decidido tomar cierto protagonismo en estos últimos días. Hizo una cadena nacional antes de que se consumara la marcha universitaria. Bueno, también lo hizo mientras nosotros estábamos estrenando el programa. Y luego se ocupó anoche, muy cerquita, de hacer un discurso también en la cena de una fundación liberal, la Fundación Libertad, donde estuvieron algunos expresidentes y un presidente en ejercicio, Lacalle Pou, que nos sorprendió por el sentido social del Estado que él interpreta, siendo liberal. Supuestamente está en la misma sintonía que el presidente argentino, pero lo primero que destacó es que para un mandatario es importante poder sintonizar con aquellos a los cuales las vicisitudes los encuentran en peores condiciones que a la mayoría. Aquellos que tienen que soportar la realidad desde el rancho, desde la lejanía, algunos sin suministro eléctrico, algunos sin acceso cotidiano al agua potable y viviendo de lo que la naturaleza le permita, y algunos también, por supuesto, en la pobreza de las ciudades, que es todavía más pobreza, porque es aquella pobreza donde las cosas que no son las más importantes se vuelven muy importantes. Cualquiera puede vivir sin luz si vive, si ha elegido vivir en una cabaña, en una montaña, casi es una aventura. Pero cuando uno vive sin luz en una gran ciudad como la que nosotros vivimos, está viviendo en otro siglo, está viviendo en el siglo XIX, cuando todavía no existía eso como derecho. Y los derechos son los que están poniéndose en discusión por estos días. El presidente insiste entre sus acólitos en un discurso que ha causado más gracia que impacto político, y sin embargo, detrás de las sonrisas que quiere concitar la oposición cuando se refiere a este discurso, interpretamos el contenido dramático de displicencia y de extravío.
Mucho de lo que el presidente liberal libertario dijo no tenía más que un sentido estrictamente economicista que no tiene mucho contacto con la realidad. El presidente parece estar hablando desde un libro de magia y de magia negra, porque es una magia muy maldita. El presidente insiste en un modelo económico al que le sobra el Estado, pero por supuesto utiliza al Estado para destruir los derechos, negando que el Estado tiene que estar al servicio de lo que ya está dignificado en la Constitución Nacional. Y nuestra Constitución Nacional califica algunos de esos derechos con un rango del cual no se puede bajar. Y no me refiero exclusivamente, por ejemplo, a los derechos laborales o a la vivienda que están incluidos en el artículo 14 bis, sino el artículo 14 bis de la Constitución, que no fue Constitución porque fue un bando militar en el año 57, en la cual luego se basó la reforma del 94, que ha perdido toda legitimidad por estar reformando un bando militar y no una constitución. Recordemos que históricamente la única constitución que cumplió con el requisito del llamado a una asamblea constituyente y en virtud de acuerdos y de mayorías se consolidó en la República Argentina, estrenando lo que significaba una nueva etapa de concreta institucionalización de una república, fue la consolidada o la aprobada en 1949. Pero esta misma constitución liberal, hija, insisto, de un bando militar, que ha permitido que los sectores dominantes se apropien absolutamente de los derechos, que los administren y que los enfrenten sin tener mayores problemas, y que además tengan el permiso de construir un sistema económico al servicio de las demandas extranjeras, y le da la discrecionalidad al Estado de operar, o a los administradores del Estado de operar como se les dé la gana, pero siempre, siempre resguarda un lugar para los derechos que son inalienables, son imprescriptibles y no pueden obviarse por ninguna administración. Cuando la Constitución reconoce el derecho a la salud, significa que el Estado debe tener un presupuesto para garantizarla, porque lo exige la Constitución. Cuando habla del derecho a la educación, significa, y por eso se discute cada año, un presupuesto nacional que tiene el capítulo de la educación. El Estado está obligado a garantizar la provisión de los elementos para los cuales se dan esos derechos. Y para tener una escuela necesita construirla, en el caso en que no exista, necesita pintarla, acondicionarla, atender sus techos, en el caso que ya exista y esté deteriorándose, necesita pagar los salarios de los maestros, y ese salario, de acuerdo con el artículo 14 bis, debe ser mínimo, vital y móvil. Esto lo instituyó una ley después, pero resulta que el salario mínimo no alcanza a cubrir una canasta que se pueda considerar vital, porque es precisamente la falta de estos ingresos la que logra este flagelo, el más grave para mi humilde criterio, que tiene la democracia argentina, que sigue multiplicando niños en pobreza. Milei quiere abdicar de esas obligaciones que tiene el Estado e invita a la sociedad que lo acompañe a terminar con los derechos de rango constitucional. Si el martes se encontró con una gigantesca movilización que pretendió expresar su repudio a esto, hace falta que también la política lo haga. Ayer ya habíamos hablado de que algunos diputados de la oposición se habían juntado para intentar acordar un presupuesto de educación suficiente en este contexto de ajuste que además está llevando puesto los salarios de todos, pero en este caso de los docentes. Y como paradoja, al día siguiente, o sea, al día de hoy, y esto es lo que te estoy diciendo del diario de mañana, es que en la mañana, temprano, se logró el número de quórum mínimo para discutir el capítulo
laboral de la ley ómnibus que está protegido por una cautelar de la Corte. Sin embargo, claro, tiene prerrogativas el Congreso para hacerlo, y ellos esperan contar una mayoría según la cual le impongan a la Corte ese criterio. Hemos visto a los diputados que no estuvieron ayer defendiendo la educación pública presentarse para proponer la relajación de los derechos de los trabajadores y el arbitrio de un gobierno autócrata sobre todos los aspectos que la ley no va a entender, porque quieren una aprobación de apuro. Y cuando una ley deja huecos, esos huecos los interpreta el Poder Ejecutivo. Y fíjense quién está al frente del Poder Ejecutivo hoy. Y no quiero ir al lugar común de que merece, como seguramente muchos opinan, una auditoría, digamos, en realidad una revisión psiquiátrica para saber si está en condiciones de administrar un país. Lo que digo es que políticamente lo que está haciendo no tiene sentido, porque deja desprotegidos no solamente a los más humildes, sino a aquellos que ni siquiera tienen voz ni voto, ni en el mercado, ni en las instituciones democráticas, que son los niños. Milei ha logrado en solamente 4 meses superar una barrera que nunca habíamos alcanzado en pobreza infantil. No es el que la comenzó, pero es el que sigue sumando y que logró multiplicarla en un periodo cortísimo. Les recuerdo, esto ya lo hemos mencionado anteriormente, que aunque ignoramos cuál fue la cifra de pobreza infantil que dejó el gobierno de Cristina, ya que dejó de medirse en el año 2014, y entonces la UNICEF no tiene datos de la Argentina del 2015, sí la UNICEF, que se basa en los datos que le dan los gobiernos o los estados, databa un 42% de niños en pobreza cuando se fue Mauricio Macri y 66% de pobreza cuando se fueron los Fernández. Hoy calcula el mismo organismo que ha superado el 70%, y los organismos privados como la auditoría que ha hecho la UCA hablan también, confirman por encima de esa cifra que es, repito, dramática. Pero esto es resultado de un plan. No hay aquí mala praxis. Sumamos 3 gobiernos que han elegido el ajuste como variable, y el ajuste significa excluyentemente la transferencia de ingresos de los más desprotegidos a los sectores más privilegiados. Y aunque se enoje el capital, aunque los empresarios le pidan más, aunque el pueblo aguante, aunque no haya protestas por el aumento de las tarifas de la luz, del agua, del gas y del transporte, y de los combustibles, que son los que proveen a la logística, es decisión de las administraciones cuando aplican el ajuste. Y este ajuste está prometido como el peor de la historia, porque de eso se encarga de confesar el presidente Milei cuando se pone a burlarse de aquellos que representan a la política y a través de la política a la población por el voto que le ha dado el pueblo argentino. Es necesario discutir nuevos acuerdos. Es necesario que la población argentina, que el pueblo argentino, recupere un sentido nacional de la economía para recuperar un sentido social de la economía. La Argentina es enormemente rica en recursos. Dicen los europeos que los argentinos podríamos vivir del aire. No necesitamos eso. Para el desarrollo es excluyente la producción, y para la producción es excluyente el trabajo. Y para solventar la moneda se puede recurrir a los elementos que el mundo utiliza para solventar la suya cuando elige solventar su moneda. Estados Unidos ha decidido dejar de solventar la tuya, lo hace exclusivamente en títulos de deuda, pero se aprovecha de que tiene el arsenal bélico más importante del planeta y todos los países le tienen miedo. China
que no es precisamente ese tipo de potencia y que además ha sido un país empobrecido durante gran parte de su historia, ha decidido fundamentar su moneda en oro. Y cuando uno tiene un yuan, sabe que tiene un documento que le garantiza que si se lo quiere cambiar a los chinos le van a dar el proporcional de oro que eso significa. La Argentina tiene mucho oro, coltan, inclusive agua que cotiza en el mundo como para solventar la moneda y poder con eso también producir un modelo de desarrollo del que seguramente vamos a tener que profundizar en los próximos programas. Sin un proyecto de desarrollo que incluya quiere decir que incluya en el proyecto, no que incluya como se habla de la inclusión mediante artificios como son los planes sociales en lugar del trabajo, que incluya significa la dignidad del trabajo primordialmente, para que otra vez la economía argentina, como cuando floreció en su momento histórico, esté sostenida en la riqueza que genera el trabajo. ¿Me regalas una cortinita, Dani? Funes, usted es un peronista radical, usted es hijo del mítico Yo soy un peronista ácido desoxirribonucleico. Ah, claro, de ADN. Yo tengo ADN peronista. Mire, mis abuelos paternos sufrieron la persecución de la revolución fusiladora. Vivían en un pueblito en la provincia de Córdoba llamado Colonia San Bartolomé. Y mi abuelo era el referente político peronista del pueblo. Derrocado Perón, no le quedó otra que cargar a su familia en un carro y irse del pueblo, porque lo echaron del pueblo, y recaló después en la provincia de Santa Fe a trabajar en una estancia láctea llamada El Danubio, ¿no? que quedan cerca de un pueblo donde después transcurrieron el resto de su vida mis abuelos, llamados San Martín de las Escobas. Ruta 34, 180 kilómetros de Rosario. Yendo de Rosario a Rafaela es el siguiente pueblo a Cañada Rosquín, ¿no? Que es el pueblo de León Gieco. De León Gieco. Primo hermano de mi primo León Gieco. Mira. Sí, claro. El hermano mayor de mi viejo ya no vive, mi tío Rubén, estuvo casado con la que yo llamo mi tía Nelly Pautazo, hermana de la mamá de León. Mira. Así que mi primo Javier es primo hermano de León. Y bueno, el siguiente pueblo, yendo para Rafaela, es San Vicente, territorio de Alejandro Fantino. Y bueno, cada uno tiene los próceres que puede. Ay, claro. Ya nacerá uno que lo reemplazará en el podio. Igual el prócer de San Vicente, que se nos fue hace poco, era Enzo. Enzo era... tengo unas primas que viven en San Vicente, mis primas Marcela y María Laura, hijas del hermano mayor de mi viejo. Y tenían al tío Enzo, que fue una cosa extraordinaria porque murió hace poco, a los 80 años, y tenía síndrome de Down. Mirá, es extraordinario realmente. Es extraordinario, rompió es que fue tan amado, claro, tan cuidado. De eso se trata. ¿No? Pero rompió este promedio de sobrevida de las personas con síndrome de Down y demás. Y bueno, se nos fue hace poco, pero vivió hasta los 80 años y amado y demás. Justo me acuerdo que dice de San Vicente. ¿Y usted nació en la década de los 70? Yo nací en el año del Cordobazo, yo nací en el año 1969. Era un año muy especial en la resistencia y me imagino lo que debe haber sido para su padre, que después pudo llegar a ser asesor de Perón, estar atravesando esos días. Imagínate que muchos registros, yo percibí el caos en cuanto nací al mundo, dije, llegué al caos. Sí, bueno, pero las familias se cuentan las cosas. Y todavía había ahí la gente, la ilusión del retorno al paradigma de la patria justa, libre y soberana. Pero para el año 1969 mi viejo todavía trabajaba en lo que era la CAP. Sí, frigorífico. ¿No? Los frigoríficos, y trabajaba en toda esa cuestión de prensa, y es donde él empezó a relacionarse con
A él le gustaba mucho el periodismo. Ujú. Él empezó su carrera periodística en un diario en la ciudad de San Francisco, en Córdoba, llamado La Voz de San Justo, que todavía está en circulación. Todavía existe. Y después vino a Buenos Aires. Tenía fotos hasta con Arturo Frondizi. Ajá. No, obviamente ya siendo expresidente y todo lo demás. Su llegada a Perón se dio en el año 1971. Luego que el general Lanuse, presidente de facto, Sí. en aquel momento, Alejandro Agustín Un provocador. Lanuse, no, claro. Afiliado a la Unión Cívica Radical, tenemos que recordar. Sí, claro, pero había más cosas. Miren esas cosas que a uno se les escapa. Que parte del gorilismo, del odio personal a Perón. Tenía que ver con cuestiones de jerarquía. ¿Cuál era la jerarquía? ¿La jerarquía militar? La jerarquía militar. Porque Lanuse era de la caballería, Ajá. los aristócratas. Ujú. Y Perón era del cuerpo de infantería. Ajá. Habiendo podido elegir caballería. Sí, pero bueno. Porque además era experto y había en el campo En el vivido campo, sobre un caballo. Sí, bueno. Sin embargo, eligió la infantería, eligió el que era cuerpo de donde estaban los infantería. pobres. Sí, bueno, yo creo La peonada. yo creo que esto tiene que ver con la historia personal de Perón. Yo que siempre ando con el libro que mostré el otro día, Ujú. el del diccionario. Mirá cómo estamos abriendo. Lo que pasa es que uno, cuando aborda a Perón, ya Abre un universo, una abre puerta al un universo. Sí, es cierto. ¿no? Algún día, bueno, podemos entrar a esa historia de Perón previa a la vida pública y demás. Incluso, ¿vos llegaste a leer el libro Juancito Sosa? Escrito por quien fuera el médico personal de Perón. No leí ese libro, sin embargo ya conocía y bueno, Claro. Perón ya le había contado esa historia a Pavón Pereira, que tenía ciertas resistencias de aceptar que Sí. Perón era indio. Sí, yo tenía la biografía de Pavón Pereira, pero también la tengo que buscar entre tantas mudanzas, en la que esta persona, el médico personal de Perón, ya me voy a recordar el nombre, dice que Perón nació en 1893 y no en Y no en 1895. 95, ¿cierto? Entonces ha quedado como Ujú. ese lugar, y que recién después el padre de Perón le da el apellido, que nace siendo hijo natural. Cuando nace su segundo hijo y doña Dominga, que era la abuela de Perón, Claro. tuvo que aceptar que su hijo, Sí. que podía tener destino de estanciero, Sí. estaba casado con la india que le lavaba los platos. Claro, pero Y que estaba en una historia de amor, porque Sí, ella no, esa se historia, resistió. Habría que indagarla, porque es para hacer alguna historia. Ujú. La historia de amor, porque yo recuerdo haber visto una o dos fotos solamente. Claro. Hay una foto que me parece hermosa, que está el padre de Perón con barba en la puerta, en La una puerta del casa rancho, choza, ¿no? Y está Perón niño en las faldas de su madre. Y si yo tuviera que definir con términos presentes al padre de Perón, yo lo llamaría hipster. Claro, podría ser, es cierto. Era un hipster, sí, era una cosa que teniendo un abuelo que era un médico, el doctor Tomás Perón era un médico muy prestigioso dentro de lo que era la burguesía de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y bueno, pero todo eso dio a este personaje fascinante, qué sé yo. Yo lo he escuchado a mi viejo contar, aparte de esas primeras anécdotas, imagínate que uno tiene 30 años. Bueno, Lanuse lanza el Gran Acuerdo Nacional, lo pone un poco en jaque a Perón. Entonces, Como que le quiere robar el repertorio. claro, pero porque el objetivo de Lanuse era que ni pisara, no quería que volviera, Claro. no quería que volviera a pisar el suelo argentino. Y en esas conversaciones entre gente del mundo político y demás, en un bar, mi viejo tenía 31 años, empezó a decir lo que él entendía que debería hacer Perón para salir del jaque en que lo había puesto, pues mi viejo jugaba al ajedrez.
Ajá. Entonces lo veía como un movimiento de Tenía ajedrez. mirada periférica. Claro, y decía, bueno, ¿cómo sale Perón del jaque? Ujú, Que no es un jaque mate, pero depende cómo se mueva o no. claro. ¿Cómo sale el jaque en el que lo pone Lanús? ¿Cómo da vuelta el tablero? ¿Cómo se convierte en una Claro. amenaza en lugar de estar defendiéndose? Entonces le cuenta así a estos amigos en esta mesa. Y entre los que estaban sentados a la mesa, había un cantante de tango llamado Carlos Acuña, que solía viajar a visitarlo a Perón, ya instalado en Madrid, en Puerta de Hierro, pero que él iba a cantarle tangos. Entonces, yo A Perón le gustaba mucho el voy a tango. tratar, claro, de ser exégeta de mi viejo la manera de contarlo. O sea, entonces mi Sí, viejo hágalo, contaba hágalo porque no que tuvimos, Carlito no tuvimos le la dice- ocasión de conocerlo, dice, tráigalo. escuchame, pibe, le decía Carlito Acuña a mi viejo. Muy amigos hasta el final de los días de cada uno de ellos. Mira, yo te voy a decir algo, le dice. Yo siempre lo viajo a ver al general, pero yo voy solamente a cantarle tango. Porque ya hay muchos giles que están todo el tiempo enroscándolo con la política y todo lo demás. Yo le voy a cantar tango porque el general ama cantar los tangos. Pero por única vez voy a hacer una excepción. Escribime en un papel, pasame eso en un papel que yo se lo voy a llevar y se lo voy a entregar personalmente al general. Listo, claro. Luego rápidamente Sí. se lo pasó. Bueno, el Carlos Acuña se fue a Madrid y a los días le llega una carta puño y letra del general Perón. Perón, con membrete, Juan Domingo Perón. Yo la conservo, yo tengo el original. Qué lindo. Donde, bueno, lo que está haciendo es convocándolo, lo invita a que vaya a Madrid. Entonces lo que le pide es en máximas reservas, por ejemplo. Ujú. Y mi viejo en eso fue tan riguroso que contactó a un amigo de esta gente que conoce a todo el mundo en el mundo del espectáculo, del periodismo. Se llamaba el Tano Nossi. Ujú. No, para la gente que todavía, mi viejo hoy tendría 83 años, estaría cumpliendo 83 años, mi viejo murió en el 2001. Ujú. Si conocía alguna persona en Madrid que pudiera alojarlo, porque le contó, bueno, me convocó el general, pero me pidió que sea muy reservado, entonces ni siquiera quiero registrarme en un hotel. Mucho servicio de inteligencia por todos lados, había, Claro. además. Pero es muy importante este dato porque se ha tejido toda una fantasía durante la dictadura sobre la presunta riqueza de Perón, y Perón en realidad vivía de los pocos dólares que se había podido Exacto. encanutar de sus ahorros. Y porque después no recibió el Perón sueldo como presidente, estas y por la solidaridad del movimiento obrero que hacían Exactamente, colectas para mandarle a Perón. Exactamente. Se habla mucho de Jorge Antonio también. También, pero como un administrador, como un no era administrador. el financista de Perón. Pero están esas anécdotas de Perón exiliado en Panamá Ujú. en el año 57, 58, que compartía departamento con otra persona y era oficina también, Sí. y desde ahí ya trabajaban. Ahí, por ejemplo, fue donde tejió una gran amistad con la esposa de John William Cook. Alicia Eguren. Claro, pero bueno, después ella se fue a Que parece que era el Cuba. cráneo de los dos. Y ella es una gran filósofa, que después se fue a Cuba. Ella como abrazó muy Sí, fuerte sí, la sí, cuestión sí. de la Revolución Cubana, desaparecida en el año 1976. Ujú. También, pero que tejieron una gran amistad, pero vivían en un departamentito en Panamá. Por eso, hay todo un mito creado. Bueno. Sobre todos hay un mito, ¿eh? Pero yo Sí. conocí al secretario general de la CGT de Tucumán, un trabajador, un cañero, Sí. ¿no? Un tipo muy, muy humilde, que era el secretario general del movimiento obrero tucumano, vivía en una villa, Sí, claro. y luego cuando yo lo conocí, vivía en un rancho. No, bueno, hay mucho mito y mucha construcción. Mirá, El burócrata nació después de la vuelta a las instituciones. el burócrata nació con... Me refiero al burócrata que se ha enriquecido, claro. Sí, el, sí, sí. el día en que dentro de la familia, de una familia de la primera tribu, De la que se primera arrojaron tribu, ya sí, digo, ya- derechos sobre los otros, ya nació el estaba- burócrata. Ya estaba el burócrata. Sí, bueno, por ejemplo, los pasajes para mi viejo lo financió Helbar, ¿no? Que también
Y que ni siquiera era peronista. No, ni siquiera era peronista, pero él venía del PC. Era orgánico del PC, era afiliado al Partido del Comunista. PC, sí. Y bueno, entonces finalmente este amigo le dice, ya te contacté a una persona que te va a recibir, no te voy a decir cómo se llama, no te voy a decir nada, cuando llegues al puerto de Barajas, perfecto, va a estar con el cartel con tu nombre. Bueno, mi viejo viaja a Madrid y se encuentra con la persona que lo estaba esperando, y no era otro que Alberto Cortés. Mira. Ahí se conocieron con Alberto Cortés, que le hizo el favor a Altano Nossi, porque Alberto no era peronista, por ejemplo. Pero ya era una figura ya consagrada dentro del mundo, en el mundo de la música de los cantautores. Y a partir de ahí trabaron una amistad que duró a lo largo de toda su vida, y mi viejo es autor de muchas letras de canciones. De canciones hermosas y que han sido grandes éxitos. Mira, justo acá tengo el librito. Este es un libro de poemas que escribió mi viejo cuando ya... a ver si se llama, brilla mucho, se llama Amiguitas de Ternura, porque la primera canción que escribieron Alberto Cortés y mi viejo, que fueron coautores, fue una canción llamada Amiguitas de Ternura, que fue así como un golazo. Y bueno, ahí es donde lo conoce a Perón. Alberto lo lleva hasta Puerta de Hierro. No lo quería conocer a Perón, Alberto Cortés. Ah, mira. No quería. Pero después mi viejo contó en un libro todos estas anécdotas, estas historias, y cada uno dio su testimonio. Entonces entre ellos está el testimonio de Alberto Cortés, y que sí estaba ansioso esperando que llegara mi viejo, que volviera para contarle las novedades. Pero no lo quería conocer personalmente a Perón. Y ahí es donde mi viejo lo conoce a Perón, y ahí es donde el secretismo era tal que ni López Rega ni Isabel sabían quién era este muchacho que acaba de cruzar la puerta y anunciarse. Pero ni López Rega ni Isabel sabían, y nunca supieron de dónde había salido ni a qué vino. Nunca. Después mi viejo tuvo otros viajes, y a veces lo iba a esperar Isabel a Barajas, y a sondearlo, a sacarle información, y bueno, mi viejo se hacía el boludo y no. Claro. O sea, el general nunca les dijo cuál era, porque se conocieron y lo invitó a una oficina que tenía a trabajar en soledad, ellos dos. Sí. ¿No? A partir de este memorándum que le mandó mi viejo, y que se transformó en lo que fue el plan de los 10 puntos, que fue la respuesta que le dio Perón a Lanusse y que le terminó desarticulando el GAN a Lanusse. ¿No? En esta lucha, que una batalla retórica, pero con piezas políticas. Que no es solamente un texto, es de la cual las calles también hablaban. La pintada Lanusse Marmota: Perón va a regresar cuando le cante la pelota. Claro, bueno, sí, había toda una... Y entonces, bueno, ahí mi viejo también ahí conoció un montón de gente en Puerta de Hierro. Es más, mi viejo cuenta la anécdota del día que, sin decirlo, Perón le designó a Cámpora como el candidato a presidente. Estaban en una reunión, había mucha tensión, había muchos interesados, así conoció a toda la gente que iba y venía. Se hizo muy amigo de Sergio Villarroel también, el periodista Sergio Villarroel. A una persona que seguramente también conociste, de los 90. ¿Vos te acordás de Pedro Olgo Ochoa? Pero sí, claro. Bueno, yo tengo una foto, eran todos jóvenes, tenían todos 30 años. Yo lo reemplacé en el programa que tenía en los 90 Pedro Olgo. ¿Euroamérica Noticias? Claro, entonces yo lo produje ese programa. ¿Y por qué no nos cruzamos ahí? Yo simplemente... Porque yo me fui antes. Qué lástima. Yo lo empecé a producir con Pedro. Mire usted, Pedro Olgo Ochoa, que le cuidaba los caballos a Carlos Menem. Sí, claro. Bueno, en fin. Y operó mucho como correo secreto. ¿Qué función? Claro, por eso muy también bien. tanto secretismo, porque venía con misivas que el general enviaba, y después tenía que generarse la respuesta, y yo siempre lo cargaba con el personaje Miguel Strogoff. Claro. El correo del zar, el personaje de Salgari. No, de Julio Verne. De Verne, bueno, me los confundí. Vio que primero dije Verne y después dije Salgari. Sí. Bueno, porque hay como tiene una cosa. Son Así contemporáneos. que bueno, eso, imagínense que yo tengo
esa historia peronista, ¿no? Empezando por mi abuelo, que siempre te das cuenta de mi viejo, la emoción que sintió mi abuelo ya de grande, cuando mi viejo le llevó la foto del general autografiada de puño y letra del compañero Rafael del Rosario Funes. Uh-huh. Aquel hombre que había sido echado de un pueblo en la provincia de Córdoba por peronista en el 55, y que, bueno, 55, menos de 20 años después, uno de sus hijos le estaba trayendo una foto del general Perón firmada en puño y letra, y era como una suerte también, y que estaba ahí, obviamente enmarcada y demás. Así que bueno, está el peronismo. ¿Y cuándo terminó el exilio interior de tu viejo? Que había tenido que huir de Córdoba por la desidia también de los vecinos que no se atrevieron a protegerlo. ¿Cuál de todos los? No, es que después se quedaron ahí en la provincia de Santa Fe. Arraigaron, arraigaron en la provincia de Santa Fe directamente. Arraigaron ahí, mis abuelos vivieron hasta el final de sus días en ese pueblo llamado San Martín. ¿Y su carrera política? No, después no, porque se dedicó a bueno, a la familia, a laburar, ¿no? Y siempre de condición muy humilde. Lo que pasa es que el liderazgo de mi abuelo se había dado ahí en el pueblo también. No, pero yo pienso en la carrera política de tu papá. Es que él dice, mirá, ¿sabes qué decía mi viejo? Decía, a mí Perón me cagó la vida. Así decía. ¿Cómo que te cagó la vida? A mí Perón me cagó la vida. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque yo tenía otros planes para mi vida. Hasta que lo conocí a Perón. Es que cuando te llama la patria... Hasta que aparte lo conocí, y él dice, Perón a mí me ha permitido interrogarlo. Yo dije, muchas veces, bueno, en general, yo tengo tantas preguntas para hacerle. Bueno, pregunte. Y le he cuestionado cosas, y él me ha devuelto, me ha hecho devoluciones, y cada argumento y todo cuestionamiento que yo le daba, el general lo refutaba, lo superaba. Entonces él lo decía en joda esto de que le cagó la vida, porque después de haberlo conocido a Perón personalmente, haber compartido espacio-tiempo, horas de intimidad, de conversación, ya está. El resto de tu vida, ¿viste? Y la generosidad de Perón también. Claro, ¿no? bueno, la generosidad y todo lo demás. Está el registro de las cartas intercambiadas con John William Cook, que uno a veces sentía ganas de darle un cachetazo al gordo, y el viejo le respondía con una certeza siempre que te deja perplejo, que decís, pero entendía todo este señor. No, absolutamente, o sea, no le entraba una bala, como dicen, a la hora de uno cuestionar e inquirir y decir, mire, imagínense, uno dice, mire, general, yo con esto que usted dice no estoy de acuerdo, a mí me parece. Y él te escuchaba, ¿viste? Sí. Y con 3 palabras uno decía... Sí, yo lo sintetizo en una de las anécdotas con Cook, cuando fue a cuestionarle, no me acuerdo cuál ha sido la ley, porque eso es lo menos importante. Le pidió la audiencia y Perón estaba ocupado, y dice, no, general, necesito hablar con usted, porque esta ley no puede ser aprobada, porque tal cosa, tal otra. Y él dice, pero por favor, John William, no me venga con estos problemas a mí. Yo soy el presidente, usted es diputado. Vaya, y si está convencido de las cosas que me está diciendo, expóngala ante sus padres y convénzalos. Y si no los convence, entonces saldrá la ley como la mayoría quiere. Y si los convence, entonces saldrá la suya. Pero ahora no me detenga en esto. Y sí. Era tan claro, bueno, pero ese es el sentido de la libertad. Fíjese que la política ha dejado eso. Ahora hay tanta especulación. Esto nos lleva de nuevo a lo que estábamos hablando al principio del programa, cuando le tienen miedo le tienen miedo a Twitter. Sí, claro, es una barbaridad. Le tienen miedo a Twitter. Pero la confesión que ha hecho una cosa de loco. En la mañana de ayer el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, de que no bajaron al recinto para defender la posibilidad de una ley que financie la educación porque no querían que se aprovecharan y que quisieran capitalizar una manifestación. Él estuvo en esa manifestación, pero después cuando le tocó hacer algo, está bien, pero ponga, y tuvo una secuencia que, como ahora está de moda decir cuando pasa determinado tipo de cosas,
fue cine. Ujú. Lo de ayer de Loredo. Sí, cuando pasa el chofer colectivero. del colectivo, Claro, sí, el colectivero lo dejó. Pero en aparte offside. justo, parecía de guión, ¿no? Dice, no, dice, a mí ya en la calle la gente me trata bien. Che, vos, sorete. Aparte fue puntual, no es que le dijo, traidor, la patria no se Sí, vende, no sí, dijo sí. eslogan. Bajá a dar quórum para el presupuesto. Estaba totalmente actualizado. Ese señor estaba escuchando la radio. Actualizado, el chofer del colectivo, o sea, y la demanda muy concreta. Pero sí, son una cosa increíble. Y sin embargo, cuando hay un liderazgo fuerte, como ocurría en la época de Sí. Perón, y aparecía alguien a decirle, no estoy tan de acuerdo con esto, él le decía, bueno, vaya y convenza. Claro. Tenía la libertad. ¿Y por Sí. qué eso? Porque tenía la autoridad de estar representando intereses que conocía profundamente. Perón Exacto. tenía una sintonía con el pueblo argentino que nunca más nadie tuvo, lamentablemente. No, eso es una cosa terrible, terrible en el hecho de que no se vuelva a repetir algo así, pero bueno, estos son personas tan extraordinarias, ha sido una persona tan extraordinaria que todavía no sabemos cuán extraordinaria fue. Lo que acabamos de enterarnos es que también tenía personas extraordinarias a su alrededor, a las cuales él no se quería perder, porque su padre era un desconocido, absolutamente, amigo de un cantor de tango, y se tomó el trabajo de leerlo y a ver qué piensa este argentino. Un papelito, sí, no, que obviamente, claro, yo me imagino que Perón, al ver a su amigo que venía a cantarles tango romper la regla, claro, de que venía solamente a cantarles tangos, era porque evidentemente me traía algo que él juzgaba que me tenía que llegar, ¿no? Porque rompió la regla, porque no era un lobista, no iba a ser lobby Carlos Claro. Acuña, no, él iba a cantar tango y ni le hablaba de política, ¿viste? Y lo que más feliz lo hacía a Carlos Acuña era verlo feliz a Perón escuchando los tangos. Y supongo que al ver que rompió la regla era porque evidentemente me estaba trayendo algo que no podía no dármelo. Y bueno, y leyó el papel, a ver, bueno, llámelo a ese muchacho, que venga, le escribo para que venga. Mi viejo lo invitaba muy bien a Perón. Que venga, y sí. Pero bueno, son estos. Mire, algún día, ahora no nos van a dar los tiempos y demás, claro. pero el otro día tuve una... Usted se convirtió en el invitado estrella de hoy. Póngale, tiene la doble que función. estamos. Algún día, Disculpe el interrogatorio, ¿no? No hace mucho tuve unos intercambios con alguien respecto a la cuestión del levitismo. Eso también se merece un programa, ¿eh? Por eso, yo le tiro la punta. Yo le dije, cuidado con el levitismo, porque es un artilugio retórico De los que le desearon la muerte. del gorilismo. Enseguida la descubrieron. Dijo, se murió, bueno, listo, ahora veamos cómo la aprovechamos. Claro, pero ¿por qué? Mintiendo. Pero, y hay algunos personajes tenebrosos que son digo, tratados como peronistas y que ha escrito una presunta historia del peronismo y que se ha enriquecido hablando del peronismo. Pero yo voy a esto. ¿Usted se acuerda del documental Evita quien quiera oír que oiga? Sí, claro. El testimonio de la escritora Silvina Bullrich, hablando de Bullrich. Sí. El peronismo, más que Perón, fue Evita. Ese era el argumento que empezó a usar el antiperonismo. ¿Y con qué fin? Bajarle el precio a Perón. Claro. Porque siempre se trató de bajarle el precio a Perón. ¿Hay algún registro, ya sea de testimonio de alguien o discurso, una charla de café, donde se expresara o se fundara algún tipo de sospecha en ese sentido cuando hay tanto material que ratifica la verticalidad, la lealtad absoluta de Evita con Perón y la asunción de ella misma y del propio Perón, de que la mejor obra de Perón ha sido Eva Perón? Bueno, yo le decía a este muchacho que sostenía el levitismo desde un lugar bien intencionado, pero Sí, yo por le decía, supuesto, por ojo, supuesto. que eso es un Es la argumento contaminación. que viene, Sí. la usina es el gorilismo. Y le decía, ¿por qué? Y es más, le decía, la primer persona que se hubiera negado, es contrafáctico, ¿no? Y uno es hasta un atrevimiento de mi parte,
intentar ser exégeta, pero la primera persona que se hubiera ocupado de decir de ninguna manera hubiera sido la misma Evita. Pero lo ha dicho. Ella la primera que diga que evitismo no. Somos todos peronistas. Tal cual. Dijo, Evita en uno de sus discursos advirtió: guay que toquen a Perón, guay porque ese día estaré con los descamisados, estaré con las mujeres de la patria. Bueno, Evita no permitía, y ella decía que la dignidad del pueblo argentino era debida a Perón. No había nadie más fanático que Evita de Perón. Y yo recuerdo, ahora que lo menciona, un testimonio de hace pocos años, la última de las enfermeras de Evita que quedaba viva, que en realidad era una ayudante y que le tocó estar en el momento de la muerte de Evita, porque eran varias las enfermeras que la asistían. Y la principal no estaba en ese momento. Y un periodista impensado de peronista, ¿no? Como es Fernando Bravo, le preguntó si Perón, cosas sobre Perón y Evita que ella supiera sobre su vida cotidiana, y ella le dijo con absoluta dignidad a la viejita, le dice: no señor, no, ninguna cosa personal de la intimidad yo le voy a contar, de ninguna manera. Dice: bueno, pero cuando murió Evita, Perón estaba triste. Y ella le dice: mire, yo no le quiero contar nada a usted, pero sí le voy a decir: nunca en mi vida vi a un hombre llorar así. Sí. A mí hay una cosa que me resulta tremenda, ¿no? Y cada año que pasa en mi vida me resulta más tremenda. Yo este año cumplo 54. Mentira, 55. Llegó al 55. Quédese en el 55. A ver, aproveche. María Eva Duarte, de Perón, murió a los 32 años. 32 años. O sea, solo tuvo 7 años de vida política. Claro. Ninguna mujer en la historia de la humanidad hizo tanto por los pobres. Claro, pero aparte tan joven, 32. Que yo muchas veces a los que te vienen y te dicen: Evita, pobres. Y yo los miro, digo: ¿qué edad tenés? Yo tengo 30. ¿Y qué hace de tu vida? Digo: ¿sabés qué edad se murió Evita? No, ¿viste? Porque aparte se pierde esa relación, ¿no? Con el pasado, ¿no? A lo mejor con las fotografías en blanco y negro, con los videos en blanco y negro. Sí. Que uno tiene la sensación de que toda esa gente era vieja. Es cierto. No, llegamos al final. Llegamos al final. Amigo. Bueno, yo le voy a leer en otro momento entonces algunos de los poemas. ¿Cuánto le da? Tenemos algunos segundos más. ¿Cuánto le da? Sí. Bueno, voy a empezar por este lo escribió en Madrid. Una de esas noches, mi viejo volvía de Puerta de Hierro y a la casa de Alberto, y Alberto se lo llevó a comer a un bar donde se juntaban varios cantautores en Madrid, y había un piano y demás, y se cantaban las canciones y entre sí. Y mi viejo se atrevió a cantarles una canción que él había escrito. Entonces la cantó. Y Alberto la escuchó. Y le dijo: pasame la letra. La música se ve que no la había. Y al piano Alberto le puso la música. En ese momento. En ese preciso momento. Una obra que inspira otra obra. Claro. Y tomó la letra. Yo la voy a leer. Por favor. La voy a cantar. Y automáticamente la grabaron. Fue a disco. Y fue un exitazo. Así que la canción se llama Miguitas de Ternura. Y es muy peronista. Es muy peronista. Así. No me haga proselitismo. ¿Cómo no? Muéstreme el proselitismo, ¿cómo no? No lo necesita. A mí me encanta. Pero cuando una obra es peronista, se renota, aunque esté hecha por un extranjero, como ocurre con las películas de este... ¿De quién? Del director... ¿Origen? Bueno, era la antigua Yugoslavia. Lo tengo. Yo me rindo también.
El director de Emilio Forman. No, Emilio Forman no. Emilio De Forman la es- antigua Yugoslavia. No, bueno, eso no. Vamos a salir de acá, no vamos a acordar. Bueno, ya entonces lo se leo. digo. Usted Entonces léalo yo que le yo. leo. El Alzheimer nos está pegando Sí, mal. fuerte. Escúcheme, usted ya está cumpliendo Claro. 55 años, me está 55, contagiando. ya está. La senilidad, no puede ser La eso. senilidad. Mire, ahí va. Kusturica. Mirko Kusturica, claro. uno de los Pero por directores favor, de cine sí, más sí, peronistas sí. del mundo, Es- después de Vittorio De Sica y del propio Es muy genial peronista, Leonardo Fabio. Kusturica, ahí está. No, claro, yo estaba buscando directores de la década del 60, por ahí más atrás. No, el más nuevo de los peronistas. Por las calles del mundo vaga un niño perdido. Lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito. Si le sobra un poquito, démelo a mí. Por las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel. Si te para y te pide encender su cigarro, pregúntale qué sueña y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. En las plazas del mundo toma sol un abuelo, lleva todos los años sobre la piel. Si lo ves dando migas a las palomas, pregúntale qué espera y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito. Si le sobra un poquito, démelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. Gracias, Pablo. Es Es hermosa. Hermosa. Además es un momento de intimidad que merecía este programa para cerrar esta semana, que es nuestra semana de estreno. Claro. Por eso seguramente pasó que nos hemos olvidado de transmitir incluso las vías de comunicación con nosotros. Así que casi los estamos invitando a que el lunes nos encontremos de nuevo a las 21. El lunes. El Mañana no lunes. estamos. Mañana no, pero el lunes sí. Nos volvemos a encontrar entonces y se nos vino la noche.